Bienvenidos otra vez a otro episodio más de mi proyecto casual. Hoy tengo una invitada bastante interesante que creo que vamos a tener una muy buena conversación. Bienvenida Dani al canal. Gracias, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto. Y bueno, como tú ya sabrás, ¿verdad? A todos los invitados les tengo una introducción Ujú. que hago con el personaje y esta es tu intro. Hoy nos acompaña la increíble Daniela Fetterman, una psicóloga holística, lista para transformar tu mente. Qué lindo. Gracias. Sí. De nada. Pues sí, bueno, creo que ya habíamos hablado un poco antes de cómo íbamos a preparar esto y uno de los temas principales es para que también la gente esté enterada, tú sos psicóloga holística humanista. Sí. Es algo que desde el momento que lo hablamos como que fue así como, no sé qué es. Entonces como que para que tal vez me expliques un poco y también la Súper. gente entre como en contexto. Va, buenísimo. Sí, yo creo que es un término un poquito distinto Ajá. se compone por estas dos palabras, entonces las voy a explicar por separado. La parte holística es porque veo a las personas como un todo, entonces dentro de los procesos terapéuticos y dentro de los espacios como talleres y demás, trato de profundizar más allá de los pensamientos y emociones, que obviamente pues son una parte básica de la terapia, pero también entender hábitos de sueño, hábitos alimenticios, relaciones interpersonales, porque al final, aunque querramos vernos como seres individuales en distintas áreas, al final somos solo una persona y todo esto pues tiene un impacto en nosotros, ¿verdad? Y al ser holístico me permite a mí integrar elementos como meditaciones, mindfulness, ejercicios de respiración, que creo que son técnicas súper importantes y que hacen la terapia algo diferente, porque las puedo utilizar tanto dentro del espacio de terapia como herramientas que le puedo dar al cliente o al paciente Ujú. y que pueden utilizar en su día a día. Entonces, esa es la parte holística. Ok. Y luego la parte humanista es una corriente de psicología que se centra en el cliente o en el paciente, y eso significa que de lo que esa persona quiere hablar en su espacio, de eso hablamos, ¿verdad? Es un poquito menos estructurado, es un poquito más flexible y la idea es que partamos del presente, entonces lo que te está pasando en ese momento es de lo que vas a ir a hablar a la sesión. Y me gusta explicarlo así, como que el presente es nuestra carretera principal, de repente es necesario salirse a los carriles auxiliares, que sería el pasado y el futuro, Ujú. pero siempre regresas a ese carril principal, el presente, que es realmente donde podemos hacer algo. Ah, qué buenísimo. Sí, porque, bueno, qué bueno que lo mencionas porque sí vi, fijo, te estoqué en todas las redes como para saber cómo llevar la conversación y pues sí estás como bien metido también en el tema del yoga Correcto. y también como de las meditaciones y todo esto y me imagino que todo esto amarra el tema, pues. Sí, 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 justo la idea, bueno, en yoga me certifiqué este año y la idea era buscar qué otras herramientas existen afuera para poder acompañar a las personas, de repente como un complemento a terapia o de repente personas que tal vez no están listas o no quieren o no se sienten cómodas llevando un Ujú. proceso terapéutico, que puedan tener otros espacios para conectar. Sí. Y el yoga te da justo eso, ¿verdad? Es un ejercicio, pero más allá de ese ejercicio es la práctica de esa atención plena, esa conexión con el cuerpo, el poder sostener posturas incómodas, Ok. ¿verdad? Y en su momento uno de los maestros lo dijo así, me gustó mucho el que el mat del yoga es una representación de tu vida, entonces eso que te incomoda adentro y que puedes sostener te prepara para las incomodidades que existen fuera del mat. Ahora, qué buenísimo. Ujú. Sí, no sabía. Y bueno, ¿cuántos años tenés siendo, pues, siendo psicóloga? Llevo 7 años trabajando en terapia, pues siendo terapeuta Ajá. y antes de eso también trabajé en recursos humanos, entonces en la parte de capacitación y desarrollo llevo Ujú. ya más de 10 años y es parte de lo que me gusta, el poder trabajar esta dualidad Sí, de cabal. acompañar a las personas uno a uno, pero también abrir estos espacios como talleres, conferencias, capacitaciones y Ujú. todas están relacionadas con el tema de bienestar y capacidades o habilidades blandas. Bueno, sí, porque algo que me pareció bien curioso y me parece demasiado curioso es el tema como de
lo vi en tu perfil de que ofreces cabal terapias grupales, pero normalmente cuando uno ve así como, bueno, tengamos una terapia grupal, es como, me van a ir a regañar. Ujú. Y entonces como que, no sé, tú sabrás más, ¿verdad? Fijo, como ese proceso, tal vez, no sé, ¿verdad? Como que tal vez va primero el individual y después como el grupal, Ujú. como para entender, bueno, yo acciono, tengo estas, no sé cómo se podría, o como actitudes a ciertas cosas, y por eso me comporto así con las demás personas, y Ujú. ya en el grupal como que se cierra eso, y como que es más comprendimiento hacia esas relaciones interpersonales, Ujú. pero cabal, digamos, yo cuando, igual pasa creo yo con las terapias de pareja Ujú. clásico, como Ujú. que tal vez alguien de los dos fue el que dijo, tengamos la terapia de pareja y el otro es como, bueno, vamos, pero fijo me van a regañar. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cómo funciona? Además, una terapia grupal que me imagino que es de más personas, pues. Sí, justo. Y me parece curioso justo que uses la palabra regañar, porque de hecho tengo clientes que me dicen como, ay, es que me va a regañar o me vas a regañar por lo que te voy a contar, y realmente nuestro rol como terapeutas no es regañar, Ajá. ¿verdad? Realmente creo que tal vez se percibe el regaño, pero es el acompañar y evidenciar algo que nosotros probablemente ya sabemos, pero no queremos ver. Ujú. Y entonces cuando alguien más te lo muestra, se siente tal vez como un Sí, regaño, pero es algo que pues tú ya estabas o pensando o sintiendo o que en algún lugar de tu mente pues ya estabas ujú, consciente de eso, ¿verdad? En cuanto a cómo funcionan terapias de pareja individuales y grupales, creo que depende mucho de la situación en la que estés. Personalmente no te diría que hay como que una fórmula específica de cómo se debería de ver. ujú. Hay personas que de repente se sienten más cómodas teniendo uno a uno porque pues es más confidencial, es más Sí, íntimo, no hay nadie más que el terapeuta y yo, ¿verdad? Y habrán otras personas que tal vez en grupo se puedan sentir más cómodas porque entonces no es tan enfocado solo en mí que yo tenga toda la sí. atención, sino que se diluye un poco en el grupo. Particularmente yo recomendaría terapias grupales cuando son casos en donde el compartir o el escuchar que otras personas están pasando por situaciones similares Ujú. ayuda y acompaña y te hace sentir que no estás solo o sola, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en adicciones, en procesos de duelo, en depende o codependencia más bien Ujú. de personas en adicciones, entonces ahí creo que la terapia grupal sostiene porque no te sientes solo, ¿verdad? Sí, Y luego, pues la terapia de pareja, creo que hay un complemento que sí debería de hacerse, al menos desde mi punto de vista, porque creo que una parte es lo que puedes trabajar en terapia de pareja, pero si estás trabajando la pareja sin trabajarte a ti, lo que de repente, no sé, tú conociste, con lo claro. que creciste, de repente algún trauma, también hasta cierto punto puede llegar como a frenar el proceso de Ujú. la terapia de pareja porque no estás trabajando esa parte individual. Entonces, no es que haya, este tenga que ir primero que el otro, pero yo diría que haya un acompañamiento, o Sí. por lo menos que sea medio paralelo, entre que llevo mi proceso personal y el proceso de pareja. Ay, sí, sí, porque creo yo que ese proceso a llegar a terapia es como bastante difícil en las personas Ujú. porque es como regresando al tema tabú de la psicología, que es como si voy a ir es porque estoy loco, Ujú. clásica. Ujú. Pero no, ¿verdad? Sino que siempre nosotros tenemos como ciertas, se podría decir heridas, se podría decir como situaciones o traumas que lo marcan a uno y por ¿cómo se podría decir esto? Como supervivencia, Ujú. como Ujú. que actuamos de ciertas formas porque fuimos heridos en algún momento. Ujú. Entonces, eh, y es clásico que uno siempre cree que está bien, Sí, o que no es pero, para tanto. ajá, que no es para tanto. Ujú. Pero creo que en este momento como que ya se ha roto como ese Sí. tabú y ya se habla un poco más. Pero tal vez como regresando al punto de tú, se podría decir corriente, ¿verdad? Ujú. La Sí. holística, como que
¿qué beneficios trae esta corriente? Ujú, Como para entrar en esto, que tú mencionaste así como, bueno, yo quiero hablar de lo que me está pasando hoy ujú, y ahí nos vamos, ¿verdad? ujú. Pero, bueno, sí, ¿Cómo como llegué para ahí? cómo llegué ahí o cómo se podría sentir la persona cómoda yendo a este tipo de terapia. Ok. Creo que voy a mezclar un poquito, porque cuando yo recién me gradué, creo que no tenía Sí, el fijo. enfoque definido, ¿verdad? Entonces trabajaba un poquito multidisciplinario, entonces agarraba em, elementos de cognitivo-conductual, herramientas de humanista, también de Gestalt, y así como que iba agarrando Ujú, pedacitos o de repente, dependiendo del caso que me llegaba, me iba en una corriente. Pero luego empecé a conocer la terapia holística que entra dentro de la corriente humanista y me gustó mucho y creo que viene también de la forma en la que yo soy. Yo tiendo a ser como que muy estructurada y me gusta mucho como que el orden. Me tendía, porque creo que eso ha cambiado también a raíz de la profesión, a ir mucho a lo racional y pensar y pensar y pensar y pensar. Y hay muchas personas que les funciona eso. ujú. Una terapia, por ejemplo, como cognitivo-conductual se va mucho a como que a las creencias, Ujú. pensamientos y demás, pero pienso y me he dado cuenta que al irme en la corriente holística humanista, he aprendido, no solo yo, sino a guiar a las personas a conectar más con el cuerpo. También. Y cuando conectamos con el cuerpo, conectamos con las emociones. Y las emociones es algo que por mucho tiempo, al menos como que tal vez en un contexto latinoamericano, se ha hecho como mucho de lado de no, hombre, pero no es para tanto, o no Ujú. llores, o no, hombre, pero ¿por qué te vas a enojar por eso? Y como que hemos ido dejando de lado mucho las emociones, cuando las emociones tienen muchísima información, porque es algo que no manejamos nosotros. Sí. O sea, cuando una emoción surge es porque te está diciendo algo y eso es muy importante como de entender y de comprender y de abrirle ese espacio, porque si conectas primero con la emoción, luego te puedes conectar a ti. Ujú. De lo contrario, te vas al pensamiento y la parte racional, la parte de la mente, pues la mente lo que más le gusta es pensar y no necesariamente es o tiene que ver contigo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo, sino tal vez viene de historias que te han contado antes, de lo que piensas que deberías de estar haciendo, como por ejemplo, no, esto no me debería enojar porque estoy exagerando, o no debería estar llorando porque las personas que son fuertes no lloran. Entonces, Sí. esos son más temas em, de mente, ¿verdad? Más racional, y no digo que no sea importante, pero creo que parte de la terapia que a mí me gusta trabajar es el conectar con la emoción para saber qué está pasando en ti y por qué o para qué más bien viene ese enojo, o sea, qué es lo que te está Sí. tratando de decir tu cuerpo del por qué te está molestando. Y por ejemplo, con el enojo lo he visto que muchas veces es el que alguien se está pasando un límite y a veces el enojo tal vez ni siquiera es con la otra persona, sino es conmigo porque dejé que esa persona se pasara un límite. Ujú. Y entonces toda esa parte me ha gustado y he visto el beneficio en mis pacientes. Y lo que te decía también antes, como puedo incluir herramientas como la respiración, la meditación, eso te ayuda a estar mucho en el presente, que muchas veces también con el estilo de vida que solemos llevar, vivimos mucho como ¿qué es Sí. lo siguiente? El ¿Qué es lo rush. siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Ajá, y entonces nos despegamos un poquito o existe esa cierta desconexión en donde no estamos presentes, Ujú. ¿verdad? Entonces eso es no Di- tan resumido lo que No, me no gusta. importa. Pero también como otra duda que me surge luego de esto es cuando holístico es todo, es Ujú, un todo y también en nuestro cuerpo, ¿qué afecta en nuestro cuerpo para también como cuenta, darnos cuenta que es algo también de la mente, de nuestra razón? ujú. Como como que cómo te puedes dar cuenta también con lo que está pasando con tu cuerpo. Porque en el cuerpo son más como sensaciones como de los 5 sentidos, digamos, o sea, Ujú, como que sientes, digamos, que empuñas las manos, o de repente el famoso nudo en el ujú. estómago, o vas sintiendo un nudo en la garganta, y muchas veces lo que sentimos en el cuerpo es más difícil de poner en palabras. Sí. La parte racional siempre va a tener una historia, y una historia regularmente bastante construida. Por Ujú. ejemplo,
alguien que está teniendo una emoción ansiosa, por ejemplo, se está yendo mucho a la mente al, ¿qué pasa si grabamos este podcast y digo todo mal y me ven que soy pésimo y ya nadie viene conmigo? Y Ujú. entonces yo me empiezo a construir toda esta historia y al final la mente no tiene este filtro de qué es real y qué no. Entonces yo lo empiezo a sentir como si fuera eso lo que está pasando en realidad y mi cuerpo empieza a reaccionar a esto. Si en cambio de irme con la historia me voy con el cuerpo y digo, ay, tengo como nervios porque voy a grabar un podcast. Ujú. Y bueno, sí, yo suelo ponerme nerviosa cuando estoy hablando y hay cámaras alrededor. Como que ya no me estoy yendo a la historia, me estoy Sí. yendo a lo que estoy sintiendo en mi cuerpo y puedo decir, bueno, es normal, estoy nerviosa porque voy a grabar. Ujú. Puedo irme a la respiración me calma, es lo que le da ese mensaje a mi cuerpo, decir, no está pasando nada, nadie se va a morir, todo está bien, todo está pues en orden, Sí. ¿verdad? No estás en peligro y poder bajar un poquito esos niveles, aunque no desaparezca la emoción, Ujú. pero ya no me estoy yendo con esa historia que tal vez intensifica esa emoción. Ya. Sí, y bueno, esto es como un ejemplo tal vez como del momento, Ujú, pero también, no sé, me imagino que sí, fijo, hay una chava que es buenísima, que creo que es psiquiatra, que se llama Marian Rojas ujú, Estapé, ujú, y ha hablado como bastante del cortisol y de la dopamina y todo esto, y como que me parece también bastante interesante cómo, bueno, muchas de las enfermedades también vienen como por traumas psicológicos. ujú, Y me imagino que tienen como pequeños síntomas que empiezan a dar, no sé, como que tú sabes como algo por ahí, como... Más te pregunto todas estas cosas como para alguien que tenga algunas cosas que diga así como, bueno, yo no voy a terapia, pero estoy bien. ujú, Pero creo que todos deberíamos de ir a terapia para saber cómo estamos. Y desde comerse las uñas, desde no poder dormir, desde todas estas cosas, como qué cositas identificarías tú, así como, mira, si te está pasando esto, tal vez sí, háblalo, ¿ah? ujú, ujú. Sí, creo que, bueno, un término que utilizamos en psicología es somatizar, ¿verdad? Que es cuando hay algo que estamos sintiendo y lo estamos pasando literalmente al cuerpo, que Ujú. regreso a lo que te decía antes del por qué para mí es importante conectar con el cuerpo. Cosas como, por ejemplo, rash, que empiezan a salir como que y te empieza a picar el cuerpo y no hay una explicación como que comiste algo o que algo te dio Sí. alergia, sino simplemente surgen. Muchas veces puede ser a raíz de ansiedad, a raíz de un enojo. Lo he visto muchas veces que tal vez hay algo que me está molestando y yo no lo estoy queriendo o tal vez no puedo expresarlo y Ujú. entonces empieza a salir como que estas ronchitas Sí. o manchas en la piel, que es una forma, o sea, si yo lo trato de describir así, como literalmente lo que tú lo estás sacando, tu cuerpo lo está sacando por ti, o sea, como que está Sí. tratando de hablar de que algo no va bien, ¿verdad? Lo que te decía, el nudo en la garganta puede ser que estés como que reprimiendo alguna emoción, por ejemplo, Ujú. no quieras llorar o no te quieras enojar o no quieras sentir esa tristeza y está como que ahí algo que Ujú. quiere salir y tú lo estás como Como bloqueando, ¿verdad? oprimiendo, sí. Ajá. Dolores de cabeza, insomnio, falta de apetito. Y también por eso es que me gusta lo holístico, porque ahí también vemos que ciertos comportamientos empiezan a cambiar. Cuando Ujú. alguien está, por ejemplo, deprimido, algunos de los criterios o que podemos observar en terapia es que hay cambios en el hábito alimenticio, es decir, o están comiendo mucho o no están comiendo nada, Ujú. cambios en los hábitos de sueño, lo mismo, o están durmiendo mucho o tienen insomnio y no pueden dormir, y como que estas características que igual son temas fisiológicos, bueno, son fisiológicos, pero Sí. también tienen que ver con lo que está pasando dentro a nivel emocional, Ya. ¿verdad? Sí, porque creo que es bastante fácil también decir, bueno, me está pasando esto y me meto una pastilla. Ujú, Pero no sé, está también como agarrando el problema de raíz ujú, y va evolucionando hasta el momento de que, bueno, ya resulta como una enfermedad grave, ujú. que hasta me ha salido, ¿no? Creo que en Netflix hay alguna serie de eso, como hasta como enfermedades como el cáncer resultan ser como psicológicas, Ujú, ujú. por no agarrarlo desde un Desde el principio, origen, ajá, sí. desde el origen.
Sí, y ahorita que decías lo de los síntomas, en algún momento escuché a algún doctor decir esto y me gustó mucho, que normalmente nosotros cuando tenemos algún dolor de cabeza o algo así, solemos tomar algo rápido para quitar el Sí. malestar, pero ese malestar te está avisando algo. O sea, si te está doliendo la cabeza es porque hay algo que no está funcionando y probablemente necesitas ponerle atención. Si callas el síntoma, estás callando como que esa señal de Ujú. alarma que te está dando como este primer aviso de que hay algo que tal vez necesitas modificar o revisar o ponerle atención. Sí, porque, bueno, sí, es como bastante perfecto nuestro cuerpo Ujú, que hasta nosotros mismos nos podemos sanar sin tener que recurrir como a estas cosas externas como la medicina, que no es que le estoy quitando mérito, porque sí, claro. fijo, Ujú, pero hay muchas cosas que vienen cabal de la mente. Y creo que eso es lo que principalmente se está como dando, ujú, pero me parece bastante, pues, como interesante ahorita que ya me estás contando pues, que es holística, que es humanista, como, bueno, ahí es como lo que está amarrado, porque igual están las otras corrientes. ujú, La otra vez que estábamos hablando, creo que te conté, ajá, la que yo tenía, y creo que era como conductiva conductual, ujú, que es estructurada, ¿verdad? ujú, Que es ujú, como, bueno, vamos a hablar de este tema, después nos vamos a mover a este, después a otro. ujú. Entonces se estructura la sesión. Sí, y creo que eso me lo salté también un poquito, que la parte humanista, o sea, me gusta la idea de que parte del presente y lo mismo que decías con la medicina, no es que esté diciendo que las otras no funcionen, Sí. funcionan también, solo que hay un terapeuta para cada paciente, Ujú, ¿verdad? Entonces, hay cada corriente para cada persona y a cada quien le funcionan distintas cosas. En lo personal, a mí me gusta partir del presente porque creo, como dije hace un ratito, es ahí donde realmente podemos hacer cosas y ujú, no significa que el pasado no sea importante o que el futuro no importe. No, ambos son importantes, pero si te vas al pasado, desde ahí no puedes cambiar nada. Desde el presente lo puedes entender o puedes decidir hacer algo diferente, pero no sé, como que eso es lo que me gusta de la parte humanista, que yo puedo tener una estructura hasta cierto punto, pero si ujú, mi paciente tuvo algún tema hoy que trajo a flor de sí, piel algún recuerdo, alguna emoción, algo incómodo, algo que necesita trabajar, yo quiero tener ese espacio para poder sostenerlo en ese momento, lo que está viviendo en ujú. ese momento, y no tener que esperar porque no va dentro de la planificación o porque se sale un poco del motivo de consulta, sino es más como integrar Es más todo. como flexible, se Ajá, podría decir. ajá. Sí, y creo que esto lo vi en alguno de tus posts. Me gustó bastante, como el tema de la meditación y todas estas herramientas como que te ayudan a regresar al presente. Ujú, Y me parece bastante interesante esto de tema del presente porque es muy complicado, aunque se crea lo contrario, que siempre estamos viviendo en el presente y siempre estamos viviendo en el hoy. Y siento que muchas de las personas viven o en el pasado o en el futuro tratando de ver qué va a pasar. ujú, Y surgen estas enfermedades que yo lo veo así, que es como, bueno, la depresión es como estar atado al pasado y ujú, la ansiedad es estar viendo cómo cae, cómo controlo mi futuro. ujú, Entonces como que siempre estamos como que de esos dos lados y nunca en el presente. Y es como estos ejercicios que te ayudan a regresar al presente, pero más como, bueno, una vez haces como esta herramienta, tú ahorita tal vez me explicas como el proceso de cómo funciona esto para regresar al presente y cómo mantenerte y cómo te mantienes, creo que esa es la pregunta, mayormente en el presente. ujú, ujú. Sí, y creo que usaste una palabra clave, es mayormente, porque al final, igual de una u otra forma, tal vez Sí, siempre. a todos nos pasa que nos vamos hacia atrás o nos vamos hacia el futuro. Y creo que lo importante es tener una práctica constante y consciente, Ujú, ¿verdad? El decir como, ay, no, ya me estoy viendo a que, por ejemplo, estoy hablando contigo, pero estoy pensando en que más tarde tengo que ir al súper, y entonces pienso en el súper y pienso en la lista del súper, y entonces ya me perdí y probablemente
me preguntes algo y no voy a seguir como que el Sí. hilo de la conversación porque mi mente ya se fue a otro lugar, ¿verdad? Ujú. Entonces, parte del ejercicio es traerte al presente y sin regañarte, sin cuestionarte, bueno, tal vez cuestionarte, sí, sin reprocharte, es lo que quisiera decir, porque no es a la gran, ya estoy pensando en el súper y qué me pasa, y no, sino es, estoy pensando en el súper, pero no voy a hacer la lista ahorita porque ahorita Ujú. estoy platicando acá, cuando Sí. termine, regreso a la lista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Se puede hacer de muchísimas formas. Las formas en que a mí me han funcionado y que creo que me ha sido fácil como trasladar o compartir con las personas. El primero es la respiración. Yo soy fan número uno de la respiración porque la tenemos siempre con nosotros. O sea, no es algo que yo me tenga que recordar de, ay, no metí mi respiración a la bolsa. O sea, siempre la tengo Sí, conmigo, ¿verdad? cabal. Entonces, el regresar a tu respiración y que la respiración de todos los sistemas automáticos en el cuerpo es la única que es automática y a la vez también se puede controlar Ujú. y como está conectado con todos los demás sistemas, le puede mandar ese mensaje a la mente de decir, estás en calma. Sí. Porque cuando yo empiezo, por ejemplo, me está dando un tema de ansiedad, ¿verdad? Lo más probable es que mi respiración empiece a ir muchísimo más rápido y como va más rápido, mi cuerpo dice, algo está pasando, o sea, necesitamos hacer algo. Entonces todo lo demás como que se empieza Sí, a a poner alocar. alerta. Ajá, ajá. Entonces cuando yo regreso a la respiración y empiezo a respirar, simplemente con bajar las revoluciones y respirar Ujú. más tranquilo, ya está regresando al presente. Y porque regularmente, como la respiración es automática, no nos damos cuenta que estamos respirando. Pero una vez te das cuenta, ya no puedes dejarte de dar cuenta y entonces estás más presente. Y dentro de la respiración hay muchísimos ejercicios. Hay una respiración que me gusta un montón también. Tiene distintos nombres. Hay unos que le dicen box breathing, otros de 4 tiempos, otros la ventana de 4x4. Y básicamente es hacer ese ejercicio de en 4 segundos inhalas, 4 segundos sostienes, 4 segundos exhalas, 4 segundos te quedas sin aire y como que repites este ciclo al menos 4 veces, pero lo puedes repetir tantas veces como sea necesario para sentir esta calma de regreso, ¿verdad? Entonces la respiración y así como este hay muchísimos otros como, em, ¿qué te digo? Momentos en los que respiras, inhalas, exhalas y Ujú. como distintas versiones y casi todos lo que buscan es traerte al presente y como bajar las revoluciones. Y luego también están ejercicios como la meditación. La meditación, yo cuando empecé a meditar decía, yo no puedo meditar porque tienes que tener la mente en blanco y mi mente nunca está en blanco, entonces no puedo meditar. Ujú. Y luego entendí que no es tener la mente en blanco, es aprender a no engancharte con el pensamiento como en la lista del súper. Sí. Y una forma en que la gente lo suele explicar y me gusta mucho es como si fuera un pajarito, o sea, ese pensamiento es un pajarito, tú lo ves volar, pero no lo dejas que se anide, o sea, que haga un nido, porque Ujú. ya una vez empieza a hacer el nido, pues ya te fuiste con ese pensamiento. Sí, claro. Pero si solo lo ves pasar, eso hay un pajarito o hay una nube y eventualmente se va a ir, pero no te enganchas en él, ¿verdad? Y las meditaciones pueden ser algo como sentarte tú en silencio y quedarte solo viendo tus pensamientos, Ujú. pero también puede ser una meditación guiada, que son las que a mí me han funcionado, porque cuando uno está empezando es un poco incómodo, difícil, raro quedarte solo Sí. en silencio. Entonces la meditación guiada te va dando como alguna visualización, algunas instrucciones como para cómo respiras y demás. Entonces eso ayuda. Y luego practicar mindfulness también ayuda muchísimo. El mindfulness es ejercicio de estar presente y eso lo puedes practicar con algo tan simple como cepillarte los dientes. Uno lo hace en automático y no, rara vez alguien está realmente como consciente. Regularmente estamos viendo el celular o viendo la tele o si me estoy cepillando pero estoy pensando en las cosas que tengo que hacer. El simple hecho de agarrar el cepillo y sentir como estoy pasando en la muela, y yo sé que suena Ujú. súper raro, pero este ejercicio Sí. de como que ir diente por diente, eso ya es estar teniendo atención plena. O, por ejemplo, no sé, salir un día en el carro, si vas caminando y enfocarte en un color a la vez y decir, hoy voy a ver solo los colores verdes. Y entonces eso automáticamente va a hacer que estés más presente porque si no estás ahí, te vas a perder Ujú. todos estos detalles, mientras que si lo vas haciendo consciente, tienes que estar presente porque para fijarte en eso hay que estar presente.
Y la última cosa que para mí creo que fue un descubrimiento importante es que tenemos esta idea de que si estamos multitasking somos superhéroes, o sea, Ajá. como que yo soy repilas porque puedo hacer mil cosas a la vez, pero la realidad es que el cerebro no tiene esa capacidad. El cerebro es como que si tuvieras mil pestañitas en la compu abiertas y estás cambiando constantemente de pestañitas, eso es súper cansado para tu mente y entonces le toma como que un tiempo en lo que cambias de una tarea a otra. Lo ideal para estar presente también es hacer una tarea a la vez. O sea, Sí. si lo veo en la compu, abres una pestaña, ves lo que necesitas ver de ahí y cuando ya lo tengas o ya terminaste, cierras esa pestaña y abres una nueva. Y así te vas, que parece que me va a tomar más tiempo, pero en realidad no, Ujú. porque estamos usando el cerebro en una forma como más óptima. Sí, buenísimo. Qué bueno que usaste la analogía del pajarito porque cabal estaba recordando la analogía que dijiste de la carretera. Ujú, Y creo que es lo mismo, como que bueno, si sale esta vía, me meto y entonces ahí me quedo. Igual pasa con el pajarito, pues, si me quedo con el pajarito y ahí me voy a quedar. ujú, Y entonces, y qué bueno que mencionaste lo del multitasking porque fijo, uno siempre está como, si puedo hacer todo a la vez y resuelvo todo a la vez. ujú. Soy superhéroe, pues, cabal, soy de Marvel. Y, y es como, no, solo concéntrate en una cosa a la vez. Y siento que también nos ponemos, creo que nos castigamos mucho que si no hacemos las cosas en ese momento, se va a caer el mundo. Ujú, Como si no contesto la llamada, si no, no sé, no, como que estoy haciendo algo, pero también me surge la otra cosa que se me ocurrió ahorita, también tengo que hacerlo. ujú, Y pasa igual como en los pensamientos, como, bueno, ahora estoy pensando esto y después en esto, y entonces una cosa lleva a la otra y en una de esas estamos pensando en mil cosas ujú, y nos llenamos de todas estas ventanitas, em, cabal de pensamientos, pues, ujú, y cansamos al cerebro y quiera que no, hasta nos vamos a dormir y ni siquiera descansamos, pues, sino ujú, que estamos constantemente en ese loop, ujú, siento yo, ujú, de, de pensamientos que ujú. creo yo que qué bueno que diste ahí todos los tips, porque ahí pueden Sí, agarrar todo, cabal. depende de qué es lo que están pensando. Hay otro tema que quería tocar contigo y más es difícil el tema de la terapia cuando pues no tenés el acceso Ujú, como a pagar una terapia, ujú. porque hay diferentes costos, me imagino, Sí. dependiendo de cada uno. Y creo yo que hasta el gobierno ya está dando como acceso a esto, ¿verdad? Pero te lo pregunto porque hay muchas personas que, bueno, sí, ¿verdad? Se levantan 3 4 de la mañana para ir a trabajar, se meten al tráfico, pasan Ujú, todo el día trabajando, regresan a su casa, es como, bueno, tengo que atender ciertas cosas de mi casa, así como mis hijos y esas cosas, y después abro mi celular como para despejarme de la mente, pero cabal regresamos a este loop infinito que no nos damos chance como de darnos tiempo a pensar como que también arreglar ciertas emociones, ujú, siento yo. ujú. Entonces es como, ¿qué consejos podrías darle a alguien que tal vez como que, creo yo que si ya está viendo este episodio es porque algo le está pasando Ujú, ujú, y quiere ayuda? ujú. Como que, ¿qué prácticas podría empezar si no tiene como este acceso? Sí, yo creo que, bueno, la tecnología em, ha ayudado mucho en esto y tal vez me voy a ir un paso hacia atrás porque sé que el tiempo de COVID, de la pandemia, fue un tiempo pues muy difícil y mucho más difícil para ciertas personas y poblaciones. Pero si hay una cosa que yo puedo rescatar es que se evidenció mucho la importancia de la salud mental y creo que abrió canales, al menos en Guatemala, que antes no existían Ujú. o no se veían tanto, como la teleterapia.
¿verdad? Ok. Entonces, tener terapia virtual creo que es una alternativa si ya me voy como que directo a iniciar un proceso. Creo que todavía nos falta bastante en nuestro país, al menos Ujú, de poder ofrecer servicios en distintos lugares que sean un poquito más accesibles. Sin embargo, ya hay varias opciones. Por ejemplo, en mi caso, yo formo parte de la Asociación Guatemalteca de Psicología y nosotros tenemos una clínica social o con enfoque social y la idea es poder brindar estos espacios de terapia a un precio más accesible y que de hecho utilizamos la teleterapia para que sea fácil de hacer en cualquier lugar. ujú, Que lo importante es tener un espacio en donde tú te sientas cómodo para poder hablar y idealmente sin interrupciones, no siempre se puede, pero eso es si estás buscando como empezar un proceso, ¿verdad? Si aún no estás ahí, si algo como que te está llamando la atención, pero de repente no te sientes listo o lista o no encuentras el tiempo, creo que hay muchos recursos como la lectura, hay muchísimos libros como de Marian Rojas, como decías, pero hay muchísimos sí, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, y gente que pues ha ido estudiando, sociólogos, gente que ha ido estudiando como estos temas y que creo que los libros como de autoayuda, de autoconocimiento, varios ya traen incluso como ejercicios para hacer esta introspección, mm, podrían ser una buena forma de iniciar. No digo que sea algo en lugar de la terapia, o ujú, sea, no lo sustituye, digamos, pero lo puede complementar y puede ser un buen inicio. También podcast, o sea, espacios como este, sí, espacios en donde pueda haber profesionales que estén hablando de temas de interés o incluso personas que han sido pacientes y que puedan compartir ese testimonio, de repente puede ser útil. Adentrarse un poquito en estos temas como las ideas que daba antes de la meditación, el mindfulness, ejercicios como el yoga, que hace que uno empiece a como ver hacia adentro y tener esta introspección que a veces no la tenemos por estar en el rush del día, o sí, por estar en el corre-corre, o por estar en este famoso multitasking que hablábamos antes, pero que si yo empiezo a estar presente, ya sea por meditaciones, ya sea por respiración, ya sea porque estoy haciendo yoga, ujú, es una ventana que me va a ayudar a empezar a conectar conmigo y empezar a ver qué está pasando. sí. Sí, y también, bueno, no sé si, ¿cómo podría decir esto? Como está la pirámide de Maslow Ujú, de las necesidades, y como que la necesidad básica siempre es como, bueno, tengo que comer, tengo que tener techo y así las necesidades súper básicas y ya cuando uno logra superar como esas necesidades, pues llegan ujú, otros problemas que creo yo que ahí ya vienen estos, ¿verdad? ujú, Entonces, lo complicado es estas personas que ahora como que están hasta abajo resolviendo como lo básico ujú, y, y creo que son como las más cerradas en el tema, porque es como, bueno, yo trabajo para sobrevivir ujú, y punto. ujú, Y también como, qué bueno que mencionaste, ajá, todas estas como prácticas como del podcast y todo, y leer libros, que es bastante importante también, como tener estos ejercicios del mindfulness. Y también como regresando un poco a la tecnología, y creo que está bastante como fuerte, es la terapia por ChatGPT. ujú. ¿Sí la recomendás o no, o no tanto? No la recomiendo. Realmente la tecnología está súper avanzada y plataformas como ChatGPT y otras de inteligencia artificial. Lo que pasa es que hasta donde entiendo, porque no soy una experta, pero hasta donde entiendo es que se alimentan de lo que tú les vas contando, Sí. ¿verdad? Entonces sí pueden ser, iba a decir personas, pero no son personas, podría ser un buen medio para recibir respuestas, pero es que va a haber un sesgo importante en donde la herramienta te va a decir básicamente lo que quieres escuchar y hay Sí. muchísimo sesgo. Ujú. Entonces, creo que tal vez es una buena herramienta como un primer punto de partida, sabiendo utilizarla como tal vez en lugar de pedirle una respuesta, pedirle que te dé una lista de preguntas de cómo profundizar en un pensamiento, por ejemplo, para que venga de ti ese análisis y que sea más humano. Sí.
a decirle, ChatGPT, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Verdad? Y la otra parte es que la parte humana es esencial para un proceso terapéutico. Entonces, una máquina, no puedo decir jamás, porque no sé si eventualmente la Sí. tecnología va a avanzar hasta ahí, pero hasta el momento no hay una tecnología que pueda replicar eso que hace un terapeuta, que es realmente ver no solo lo que estás diciendo, Ujú. sino cómo lo estás diciendo, cómo te estás moviendo, Sí. cómo esto como que se amarra a todo el contexto que tenemos de la persona y poder acompañar realmente a la persona desde ese lugar humano. Entonces, tal vez no diría, no lo recomiendo en absoluto, pero no creo que sea el ideal y creo que si lo vas a usar necesitas tener conciencia de qué forma lo voy a usar, porque de lo contrario lo que va a hacer esta tecnología es validar o darte una respuesta muy sesgada a lo que cree que Ujú. o lo que entiende que tú quieres escuchar, que no necesariamente es realmente lo que va a ser Ujú. beneficioso para ti. Sí, y bueno, yo estuve acá probando así como metiéndole cosas y sí es eso, ¿verdad? Es como, sí me da la razón, sí me da lo que quiero oír, pero al final como que siempre te quedas de, pero será. Ujú, Y a mí, yo sí soy de las personas, ajá, no sé cómo funciona esa parte de la terapia, donde yo sí necesito que me digan qué estoy haciendo mal. ujú, Y aunque me duela, aunque diga así como, ¿verdad? ujú, Como que sí es como bastante necesario. Yo no, y, pero sí he escuchado más que todo, ¿verdad? Como de esa terapia, como de la persona habla, 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 habla. Y como que nunca hay como una parada y ujú, estoy viendo como que esto, sino que y es como tengo terapia una vez a la semana, ¿verdad? ujú. Y según yo estoy bien, pero la verdad es que solo estoy soltando, pero tampoco estoy como, me están alineando. Ok. No, ajá, no sé si eso pasa mucho, es como, ajá, como en, ¿cómo podría ordenarlo? Estoy tratando de ordenarlo como esa ya ayuda lineal Ujú, para que no solo me escuchan, sino que ya trabajar en mí. ujú. Como que sí hay esos por corrientes. Sí, eso justo te iba a decir, así como decía al inicio o hace un ratito de como que para cada cliente o paciente hay un terapeuta, Mm, creo que eso tiene que ver. Y cada terapeuta, dependiendo de la corriente, pero también dependiendo de la personalidad, de la mm, formación, de las personas con las que tal vez ha ido aprendiendo, va a tener una forma distinta de abordar los temas en terapia. Entonces hay algunas personas que sí, el proceso terapéutico es más dejar al paciente o al cliente que hable y hay cierto acompañamiento, pero no es un acompañamiento tan activo. ok. Hay otras que es muy activo y como que tal vez van a tener más opiniones, de repente sí podrían decirte como que tal vez no lo que está bien o lo que está mal, pero tener como un poquito más de opinión. En mi caso, yo te diría que trato de ser un intermedio y para mí mi cosa favorita, a veces mis clientes no les gusta, pero finalmente lo terminan abrazando, creo, y es que a mí me encanta hacer preguntas. Ok. Y a veces como que llegan y me dicen, bueno, es que de esta sesión quiero salir con la respuesta de tal problema. Y de ahí cuando ya van a terminar, casi siempre digo esto, como yo sé que no te vas a ir, o sea, no te fuiste con la respuesta, es más, te fuiste con más preguntas, pero la idea de cuestionarte es Sí. conocerte más. Ujú. Entonces, mi estilo de terapia es mucho de preguntar y preguntar y preguntar y preguntar para poder acompañarte y al final que él o la que llegue a la respuesta sea uno mismo y no el terapeuta que te esté diciendo qué hacer, porque al Sí. menos yo no creo que tenga como que esta verdad absoluta o como que tenga la respuesta que te va a, a encaminar, sino es más bien lo que se alinea mejor a lo que tú estás buscando, a tus pensamientos, a tus convicciones. Entonces, la idea de devolverte preguntas es que tú te sigas cuestionando y que el proceso terapéutico no solo es ese momento del día que estás en terapia, sino todo lo que viene después, Sí. porque muchas veces en ese proceso, y me ha pasado que como que salen y me dicen, no, es que, sí, esta terapia estuvo súper bien, ya me quedo más tranquila, no sé qué, y a la sesión siguiente
me dicen, ah, la vez que me quedé pensando en esto y volvemos como que a regresar, pero porque pasó ese tiempo entre terapia y terapia en donde todas esas preguntas se quedaron en tu cabeza dando vueltas y Sí, creo que eso también es como lo, no sé si decir mágico, le quiero decir mágico de la terapia, el que no se ajá, quede solo en ese momento, sino que realmente hay algo que se queda como moviéndose y es ahí donde empiezan a salir como que más preguntas o de repente las sí. respuestas que estás buscando. ¿Y si crees que uno sí tiene siempre las respuestas a sus problemas? Yo creo que sí, yo Sí, creo que sí, no sé si en el momento, tal ok. vez no en este momento, o sea, tal vez tengo una pregunta ahorita y no encuentro la respuesta, pero creo que todos tenemos esta, primero, no hay nadie que nos conozca mejor a nosotros que nosotros Ujú, mismos, y segundo, creo que esta parte como de intuición, este como gut feeling, todos lo tenemos, lo que pasa es que tal vez no estamos tan acostumbrados o no hemos desarrollado la forma en cómo escucharlo ya. y lo confundimos. Y entonces, parte de regresar al cuerpo es entender cómo se sienten las distintas como que sensaciones del Ujú, cuerpo que me diga, ah, tal vez por esto estoy sintiendo esto. Tal vez, no sé, salí a una fiesta y me quedé de largo, pero yo tal vez como ahí por las 11 o 12 yo ya me quería ir, tenía ujú. esta sensación de que como que ya no quería estar ahí, pero dije, ay, no, de plano es que, no sé, algo, Haga ajá, y algo. entonces sigo de largo y Sí. entonces no estoy escuchando lo que mi cuerpo me está tratando de decir, o de repente en una relación que yo digo, no, es que como que tal vez no me siento tan Ujú, cómodo o cómoda, y no es por la comodidad, sino porque hay algo que tal vez te está diciendo que no es la persona que estás ujú. buscando o no es el momento para tener esa relación, pero muchas veces por estar pensando en otras cosas, por estar como diciendo, ay, no, pero es que estoy exagerando, no es Sí. para tanto o algo así, dejo de escuchar esa respuesta que tal vez yo ya tenía. Ujú. Sí, te pregunto también esto porque hay veces que por ciertos traumas como que nuestro mismo cerebro o mente como que reprime. Ujú, Y a veces, sí, ponerle, hace poco, cabal, por tener terapia, si hay unos 3 años, así como en la adolescencia, que yo me acuerdo de cositas, ujú, pero no me acuerdo al 100. ujú, Y como que me imagino que debe haber algunos clavos ahí. ujú, Porque, bueno, ajá, como que siendo totalmente abierto, cabal, digamos, mi papá se murió ujú, cuando yo tenía 12 años, yo no lloro ni nada. ujú, Y es como, después cambio de colegio y por ese cambio de colegio como que fijo, por un niño de 12 13 años es como todo un shock. ujú, Entonces, como que por este mismo shock, como que el cerebro reprime y no como que, ajá, como que por eso te preguntaba tal vez como si sí tenemos las respuestas, porque tal vez hay momentos que uno los deja pasar, pero ujú, sí los tiene reprimidos y no sabes qué pasó. ujú, ujú. Yo creo que ahí entra algo que tú hablabas hace un ratito, y es que el cuerpo está muy bien hecho, y entonces la mente entra ahí también, y creo que es una forma de protegerte. Tal vez Ujú. algo, algo pasó en ese momento, pues ya de por sí estabas viviendo un momento importante, Ajá. de un impacto, de un cambio, dos a la vez, que tal vez como que fue difícil de transitar y tu mente justo lo reprimió, como que lo almacenó en Ujú. otro lugar. Puede ser también esta desconexión a las emociones que muchas veces por no querer sentir, creemos que si no le ponemos atención esto va a pasar, pero al final lo que pasa es que como que se empieza a hacer como un apartadito, digamos, en Ok. donde como que todo está almacenado y creo que en un proceso terapéutico podrías ir haciendo ejercicios con tu terapeuta que logren tal vez no recordar esos 3 años, Ujú. decías, Sí. tal vez no todo así al 100 porque al final también hay cosas que, pues, la mente como va desechando, pero tal vez entender por qué esos 3 años existe como que ese vacío y como que ir un poco hacia atrás, pero ese ir hacia atrás va a ser incómodo. Ujú. Entonces, creo que la mente no te va a dejar ir ahí hasta que estés listo,
para identificar o poder ver realmente Sí, qué es esto que pues está guardadito. sí, cabal. Y también eso me conecta como el segundo punto que he visto bastante sobre la hipnosis, que me imagino que debe ser como para ir a esos lugares. Ujú. Sí es recomendable o bueno, también con lo que dijiste ahorita, como que tal vez no estás listo y hacer una hipnosis es como sacarlo a luz antes de tiempo Ujú. y puede ser igual traumático, no sé cómo funciona eso. Mira, yo no trabajo con hipnosis, no es como mi expertise, digamos, Ujú, pero sí, pues aprendí pinceladas ujú, en información y parte de la responsabilidad y la ética del profesional es poder acompañarte y ver en qué momento pues considera que estás listo para poder hacer una hipnosis y a la vez, nuevamente, el cuerpo es muy sabio, entonces la mente igual no te va a dejar ir ujú. a ese lugar si tú no estás listo. O Sí, no sea, es yo como sí, mágico, pues. ajá, y sí he visto casos en donde como que la hipnosis como que se encuentra una pared, a veces figurativa, a veces real, que dice como que hay una puerta y no la Abrir, puedo abrir. ajá. Y eso es como tu inconsciente diciendo, no es el momento para ir hacia ahí, ¿verdad? Sí, lo de la hipnosis creo que es bastante interesante, más que todo como de, no sé, uno siempre ha visto las películas así de que te hacen hipnosis y entonces empiezas a actuar como perro, pero como que ya creciendo como que te das cuenta que es como más para esto, ¿verdad? Ujú, Y te hago todas estas preguntas también porque normalmente creo yo que por esta época, la verdad es que no he indagado tanto, como que siempre estamos buscando una receta. ujú, Siempre estamos buscando como una receta fácil, rápida, que me ayude a mis problemas y salir de ella. Tal vez, ajá, fue como los brownies en casa, de que agua, masa, ujú, huevo y ahí y ya, quedó. ajá, Pero la vida no es así, ¿verdad? ujú, Y trato como de tal vez hacer estas preguntas como un poco de este lado para siempre regresar al punto de no, sino que tiene un proceso y cada, no sé, cada cosa que estás tratando de cambiar, pues te va a tomar tiempo, ¿verdad? ujú, No es solo así. Y cabal como para ir aterrizando como esta idea, no, como que al final de cuentas, ajá, tú lo dijiste ahorita, es normalizar, pero tal vez tú puedes como extenderte más en esa parte de normalizar ujú, y cómo buscar esa felicidad, se podría decir. Creo que ese es otro tema, podemos tocar después. ujú, ujú. Sí, mira, voy a tratar de responder las Dale, dos en dale. conjunto, Sí, porque pero yo hago creo ahí de todas, que pero... yo creo que me voy a ir un poco a lo personal, porque creo que por un tiempo mucho más joven, pensaba mucho en como que, ¿qué hago para ser feliz? Sí. Pero realmente me he ido dando cuenta que la Ujú. felicidad al final termina siendo una emoción, ¿verdad? Entonces, como que para mí lo importante es encontrar como que esta calma y esta paz, porque desde esta calma puedo vivir estos cambios sin que me cause tanto como que ruido, ¿verdad? O sea, puedo estar feliz, puedo estar triste, puedo estar enojada, puedo transitar las mil emociones que hay desde esta calma y como que desde esta presencia y así ir normalizando lo que yo siento, Sí. ¿verdad? Entonces creo que parte de ir a terapia, de tener estos espacios, de leer, de concientizarme de la salud mental es entender que es normal y como abrazar cada parte, cada emoción, cada pensamiento, cada historia o cada cosa que me ha ido pasando y no por romantizarlo, sino simplemente por verlo, ¿verdad? Y no tanto como pelear con esto o esconderlo o minimizarlo, hacerlo de menos, decir como que, ay, no es para tanto, ¿verdad? Entonces, esa es una de las partes como respondiendo a la parte de la felicidad y la otra parte de normalizar también es normalizar hacia mí, pero normalizar hacia afuera también. Yo creo que sin irnos a recursos
extravagantes, pongámosle, el simple hecho de poder hablar con un amigo, con una amiga y decirle y no responderle bien cuando me pregunta cómo estás, Ajá, ya es abrir el espacio. Y no estoy diciendo que responder bien sea algo malo, pero lo hacemos como muy por automático. Hay ajá. veces como que, incluso creo que la pregunta está en automático. La mayoría de personas o la mayoría de veces que preguntamos cómo estás, es como parte de la conversación, pero Ujú, realmente me estoy interesando por preguntarte cómo estás y tengo el tiempo para escuchar sí. si la respuesta no es bien. Y creo que, o sea, sin ir tan lejos de irme a herramientas, lo esencial que es el poder tener esta comunidad, generar una red, o aunque sea una persona, y no para hacerlo de menos, sino esta persona con la que yo pueda hablar de mis momentos altos, así como los bajos, de mis miedos, así como mis aciertos, y socializar esta parte que no podemos estar bien todo el tiempo. Ujú. Y parte de lo que le da como que esta chispa a la vida o lo que lo hace entretenido es tener estos momentos que no son tan buenos. Y otra forma de decirlo, que me gusta mucho usar analogías, es no existe luz sin sombra. No podemos estar todo el tiempo como que todo esté espectacular si no existe como que ese contraste, porque si no existiera ese contraste no sabríamos la diferencia. Ujú. Solo sería como que algo plano. Entonces, tener esas conversaciones entre amigos, el hacer preguntas difíciles, expresar emociones incómodas, creo que hace también parte de lo que es la salud mental y genera este cambio. Buenísimo. Sí, hubo una palabra bastante importante, siento yo, que yo al final de leer y todo, también tuve una época de, sigo más o menos como en el tema de la filosofía Ujú, y me gusta bastante y al final como que ellos resumen que la felicidad, pues al final es paz, ujú, no es como este placer que uno siente así como de sentirme bien, sino que es estar como en calma ujú. y buscar eso tanto en el interior como en el exterior. Sí. Y también hablarlo es bastante importante y creo que ese es como el tema principal de la psicología, pero creo yo que tal vez las amistades o tener gente en confianza es bastante importante como para, porque no lo puedes hacer con nadie, pues. Ujú. Pero como como, ¿cómo ayudarías ver a las personas para que generen una buena amistad? Ujú. Que creo que es bastante importante también. Sí, creo que viene de conocer a estas personas, de ir viendo como su personalidad, su ética, sus formas de ver la vida, creo que es un buen primer filtro, digamos. Pero creo también, y esta frase me la dijo mi psicólogo en algún momento, y es que nosotros somos como las tuercas del reloj, ¿verdad? Y que cuando tú cambias, las cosas alrededor tuyo empiezan a cambiar. Entonces, no esperar a que alguien se abra conmigo, porque no ser yo la primera que dice, pues hoy no estoy bien, te quiero contar qué pasó con Sí. mi día y como que abrirme y tratar de ir generando como que estos cambios que eventualmente van a haber relaciones que no se van a lograr cambiar y tal vez es parte de las relaciones que yo digo, pues no elimino, pero digo, no son las personas con las que yo pueda profundizar, pero tal vez en este cambio me voy dando cuenta que estas sí se van moviendo conmigo y entonces logramos abrir estos espacios. Sí, la verdad es que buenísimo. Ya creo que tengo que dar todos los temas que quería tocar. Y qué bueno que terminamos con paz y con felicidad, porque eso es un punto bastante importante. No sé si quieres ampliar algo más como con eso o algún otro tema que quisieras tocar. No, bueno, agradecerte por el espacio. Nuevamente creo que tener espacios así no solo es súper interesante platicar, pero también visibiliza la importancia de la salud mental y lo importante que es cuidarse a uno mismo. Y tal vez un poco redundante porque ya lo he dicho antes, pero si lo pudiera resumir es no tener miedo a ver hacia adentro e intentar buscar formas de estar lo más presente posible. Algo tan simple como no usar el celular cuando estoy con alguien más o manejar consciente. La otra vez, como una anécdota pequeña, estaba dando
una charla y les decía, creo que habían justo pilotos de transporte pesado y les decía, es que hay veces que uno se pasa el semáforo y ni siquiera se recuerda si está en verde. Y ellos Sí. o sea, se asustaron y me dijeron, no, ¿cómo así? Y yo les digo, bueno, tal vez ustedes sí en su contexto, pero muchas veces nosotros vamos tan en automático que probablemente sí, el semáforo está en verde, pero como no estamos presentes, Ujú. nos pasamos y ya, o sea, a mí realmente sí me ha pasado, hasta digo como, pero sí, sí está en verde Ajá. todavía, y es porque no iba presente en el camino. Entonces, cambios tan chiquitos como lo de cepillarse los dientes, como ver los colores en un tono en específico, o como manejar de forma consciente y realmente hacer las pausas, las paradas, etcétera. Todas esas actividades, por más que parezcan superficiales o pequeñas, son pequeños cambios que nos van a ir haciendo ser más conscientes de nosotros mismos y conectar con nosotros, que al final creo que eso hace la diferencia. Así Qué que, buenísimo, gracias. me parece. Tus redes, eso es importante. Importante, sí. Este es tu espacio. Si quieres hablarle a la cámara es esa. Si Sí, no, ajá. Decime tus redes, cómo te encuentran y toda tu info. súper. Sí, me encuentran en redes como DFA Psicología y bueno, así está mi página de internet también, dfapsicología.com y siempre estoy a un mensaje de distancia. Buenísimo. Bueno, te agradezco bastante por el tiempo y por aceptar la invitación. Igual agradecemos a todas las personas que se quedaron viendo este episodio Sí, y nos vemos en uno próximo. gracias. Órale.